Maestra, ¿me sacó o, o qué No, pasó? nos sacó a todos, se acabaron los primeros 40 minutos. Nada más nos deja inspirados y nos deja hablando solos. Maestra, otro punto de vista que tengo así como una dudita, Ujú. que a lo que leí y he visto que otras personas así como que lo he escuchado que dicen, esa etapa es pues los cambios, todo eso, y es cuando de repente he visto casos que es como cuando el niño, no sé cómo se le llame, como que está como que tiene más hormonas, o no sé qué, que es hombre, pero sí se ve como un poquito femenino, Ujú. y dicen que es como cuando se debe de tratar para ver como para qué camino toma, ¿no? Algo así. Sí, es que recordemos que esa etapa es cuando está la carga hormonal y realmente ellos también pueden estar confundidos con lo que son, con lo que quieren y con lo que van a hacer. Sí. Va, a ver, sí se está proyectando. A ver, esto. Es que ya tantas. Va. Como les decía, el maestro va a ser quien entonces les dé la seguridad o les dé inseguridad a los alumnos en, en la parte de desarrollo social, ¿no? Si hay niños que le dicen, ay mamá, se confunden, ¿no? Por el lazo tan unido que pueden tener con el maestro. Este, pero también hay maestros que les da como miedo, bueno, hay alumnos que les da miedo al maestro y no hay ese clic en relación y se convierte en un proceso educativo difícil para el menor, ¿no? Porque no se Sí. encuentran como comprendidos en esa parte. En la estimulación del lenguaje en nivel primaria, preescolar y preescolar primero, pues es esencial, ¿no? Si la maestra le entiende todo lo que dice el niño de mata, hay que usted algo, ¿no? Como bien lo comentabas, hay niños que se inscriben a los 3 años que ni siquiera saben ir al baño bien, pero ya están bien inscritos, ¿no? El problema, la madurez más lenta es la del lenguaje y si los papás son como muy consentidores y le permiten que el niño no corrija su lenguaje, pues la maestra se va a encontrar con niños que le hablan como en otro idioma y si la maestra intenta entender qué es lo que dice el niño sin corregirlo, pues sigue la cadenita, el niño no tiene que esforzarse ni tiene que dar el plus para su, como madurar su vocabulario, ¿no? Entonces, para que exista una adecuada estimulación del lenguaje, es necesaria una correcta interacción con el niño con los objetos. Que si el niño le dice Calo, la maestra no le diga, está bien, Juanito, se llama Calo. No, se llama carro, ¿sí? Que la maestra motive y haga esta estimulación del lenguaje desde pequeño para que el niño vaya desarrollando. Que la maestra detecte si el niño tiene algún problema fisiológico o de, no sé, paladar en triángulo de más para revisar si es problema y canalizarlo con el especialista o si solamente es porque está consentido y el niño no tiene necesidad de hablar, ¿no? En la etapa prelingüística, ay, aquí está. Es que vi que hay algo en el chat. Maestra, tengo un problema de internet, una disculpa. Ok, no hay problema. No, revisan las ligas, por favor, y ahí te das cuenta de todo. La etapa prelingüística, pues considerada el nivel fónico puro, comprende cuando el bebé, o sea, desde el llanto del bebé hasta los primeros gorgoreos y los primeros balbuceos, ¿no? El bebé empieza como que el niño cuando escucha su voz se puede asustar porque no sabe que él puede emitir sonido, pero al escuchar su voz puede empezar a manipularlo y si la mamá le da como motivación, por ejemplo, cuando el niño dice haga o haga, la mamá sí, mi amor, y haga, y la mamá imita el sonido que hizo el niño, esa ya es el lenguaje prelingüístico. El lingüístico, pues ya el niño empieza desde la primera palabra que tiene sentido, ya se habla de una etapa lingüística, ¿sí?
el niño ya empieza a tener como ese acercamiento al vocabulario. El siguiente tema es la etapa del trabajo educativo, que, ya lo platico, perdón. Avi, vas a hablar sobre la relación de alumno y maestro. Y maestra, voy a presentar. ¿Puedo? Claro, déjame. Listo. Ah, sí. Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre la relación del maestro-alumno en el lenguaje. Aquí es importante considerar los temas que ya hemos visto porque pues van a ser como un detonante para esta interacción que va a tener el maestro con su alumno, sobre todo en el aula. El autor Lemke considera, sobre todo, que en el aula una clase es una actividad social y al ser una actividad social, pues es una actividad de relación y dice que es como un modelo de organización con una estructura que tiene un principio y un final. Inclusive en una clase sabemos desde que inicia hasta que termina, se va a ir estructurando. La comunicación en el aula es importante con los niños, sobre todo en la adquisición del lenguaje, porque ayuda a reforzar un proceso de aprendizaje y obtener una información necesaria de los alumnos para que ellos puedan ir desarrollando objetivos formativos. También esto es como poder determinar cuando hay una relación efectiva y eficaz entre el alumno y el maestro. Si el maestro se da cuenta que su alumno tiene alguna dificultad, va a poder determinar qué necesidad presenta ese niño para adquirir el lenguaje. Porque ahora que con las escuelas que son integrativas, o sea, no podemos decir, pues este niño no puede estar en este grupo porque tiene una dificultad, sino más bien el maestro buscará o desarrollará estrategias que pues ayuden al alumno en este proceso. Para que exista una buena relación entre maestro y alumno, dice que es necesario que el niño reúna ciertas condiciones físicas, gozando de salud orgánica integral, es decir, en el desarrollo del habla, y una buena percepción auditiva y visual. También las psicológicas, la motivación, justamente ahorita que mencionaba la maestra que si el maestro como que no entra en confianza o el alumno no agarra confianza con su maestro, pues obviamente pues no va a haber esa conexión. Debe de haber una actitud y un clima de afecto. La parte intelectual, pues el niño debe de gozar de estas condiciones psicomotoras y las de orden mental, cómo organiza ya de acuerdo a su proceso educativo. Las psicomotoras también, un esquema corporal, una lateralización, y las lingüísticas, si es una audición normal, si tiene un dominio del lenguaje y si tiene un vocabulario básico. Para el maestro es importante que tenga una personalidad, que tenga conocimientos, que tenga habilidades didácticas para esta relación, interacción, y que tenga diferentes formas de interacción en el aula. Para realizar todo ese trabajo muchas veces se recurre al apoyo en libros, cuentos infantiles, narraciones enfatizadas, canciones, juegos de palabras basados en la repetición de sonidos, onomatopeyas o monosílabos, y se tiende muchas veces a trabajar con pequeñas frases o procurar la imitación. Son pues prácticamente algunos de los recursos más apropiados y prácticos cuando el maestro
comience a interactuar con su alumno y sobre todo en esta etapa de la adquisición del lenguaje. Esto es importante, ¿por qué? Porque también es de considerar que el mensaje del maestro, para que le entienda el alumno, debe ser sencillo, debe ser claro y expresivo. Además, debe de tener un buen ritmo, la pronunciación, una detonación, una estructura y acoplarse también al nivel del alumno, porque esto es importante. Muchas veces el alumno no va a generar como esta sinergia o conexión cuando no le entiende a su maestro. Y esto lo vemos mucho en maestros que han estado y que no quieren salir de sexto, de quinto y bajarse a primero. Les cuesta muchísimo y sobre todo ahí no entienden como el nivel de palabras. También es importante considerar que si el maestro se da cuenta de que su alumno no tiene o no reúne las condiciones biológicas o físicas, tiene que darle seguimiento, sobre todo después de clases, quedarse con él, hacer ejercicios, tanto de pronunciación como de imitación. Y yo he visto de los juegos o de los dulces, objetos que les ponen en la boca para que ellos puedan comenzar a agilizar más bien. Eso es lo que investigué, maestra. Excelente, gracias. Como tú bien lo comentas, el docente que está acompañando en este proceso de lenguaje al alumno, pues es crucial, ¿no? Si el maestro se burla, imagínate que el niño diga, en vez de memorama, diga momama, ¿no? Y el maestro se burle, pues le va a dar inseguridad al niño, no va a haber este clic en confianza y el niño no va a estimular su vocabulario, sino se va a quedar mudo mejor para no volverse a equivocar o sentirse mal, ¿no? Entonces, el papel del docente en el desarrollo y en la estimulación del lenguaje, pues es primordial. Y no solamente vemos, por ejemplo, si ahorita Abby me dice, aiga, ¿no? O sea, también mi papel como docente en tu etapa, en tu lugar, en tu momento, es decirte, a ver, Abby, no se dice aiga no existe, se dice haya, ¿va? O sea, desde corregir cómo usamos nuestro lenguaje, vistes, hiciste, ese tipo de cosas que también a mí como responsable de esta aula virtual, también soy responsable de su lenguaje, ¿no? Van a decir, ¿cómo el maestro Avi va a decir aiga, vistes, ¿no? Entonces, también nosotros somos como elemento importante en su desarrollo de su lenguaje a este nivel de crecimiento, ¿no? De etapa. Entonces, Maestra, mande. Usted pone un ejemplo muy significativo porque precisamente al inicio de ciclo, aquí en el colegio, pues contratamos a una maestra para que nos cubra un grupo. Se le apoyó en todo, y se inscribieron los niños para primero. Justamente nos decía la directora, tengan mucho cuidado porque están al poco de los papás, les están escuchando, les están viendo qué están diciendo. Yo estuve platicando mucho con la maestra, le ayudaba cómo hacer sus clases y lo estoy diciendo porque me impresiona ahora que usted dice eso. Ella está en maestría, ya está para terminar maestría y tenía precisamente esas palabras. 2 alumnos se dieron de baja, o sea, y fue algo que resentimos precisamente por eso, porque los papás decían, es que los niños se están acostumbrando y ya hay niños que lo están diciendo. Entonces, la maestra repetía mucho esas palabras, la directora intervino muchas veces en sus clases. En lo personal, no la regañaba, pero sí le decía, oye, trata de corregir estas palabras, porque los papás tienen razón, los niños ya lo están diciendo porque te están escuchando y lo repiten y son de primero. Justamente quiso como que zafarse y en algunas ocasiones les decía a los niños, acuérdense que me deben de corregir. Y algo que me quedó muy claro, y la directora dijo, los niños en esa etapa no te van a corregir, porque lo que tú les dices lo están imitando, están en primero, no están en sexto ni en secundaria. Sí, ya en secundaria hasta se burlan de uno, ¿no? Y ya uno así como que, ay, ¿qué dije, no? Y ya haces como conciencia. Pero chiquito sí es cierto, el maestro es el ejemplo y lo que diga el maestro es lo que dice el alumno. Y a ti como papá va a decir, no inventes cómo mi hijo ya está, cometiendo estos errores, ¿no? Entonces,
para mí responsabilidades, por ejemplo, cuando estás explicando algo y te digo, a ver, Abby, ¿sí me entendiste? Cuando yo te digo me entendiste, estoy dudando de la capacidad intelectual que tienes tú, ¿sí? Me doy a comprender, me doy a entender. Ese es, recuerda que la comunicación es yo te transmito a ti y si hay algo que no se dio a entender, puede ser mi responsabilidad, puede ser tu responsabilidad, pero ahí es como medio, me doy a entender, no estoy dudando de mi capacidad, sino también estoy, que el canal sea el correcto. Pero si te digo, ¿sí entendiste? ¿Sí? Estoy dudando de tu capacidad, ¿sí? Y ya a un nivel maestría, ustedes no pueden decirle al papá, a ver, señor, ¿sí me entiende? Porque el señor se te va a aprender, ¿sí? Te va a decir, a ver, tonto no estoy. Y a veces dices, pero ¿por qué discutimos si no pasó nada? Pero el lenguaje que nosotros estamos utilizando puede poner a la otra parte a la defensiva. Si yo le digo, a ver, ¿sí me entiendes o no me entiendes? Ay, o sea, el papá te va a decir, a ver, permíteme, o sea, no te estoy comprendiendo porque no te das a entender, ¿sí? Entonces ¿sí me doy a entender? Es como la pregunta correcta. No dudo de mi capacidad, sino que si el canal está claro. O digo, si está claro, es también la forma de decir, no decir, ¿me entiendes o no me entiendes? Porque te va a decir, en automático uno dice, sí entendí, para no hacerte sentir tonto, ¿sí? Pero quizá no entendiste. Entonces, si yo digo, si es clara la instrucción, ¿sí? Ya puedes levantar la mano. No, a mí no me quedó claro. Es diferente a no, sí entendí y nadie dijo nada. Entonces, todo este tipo de lenguaje nosotros también tenemos que ser conscientes de cómo lo utilizamos, ¿no? Porque la otra parte, pues está en una escucha activa y puede utilizar nuestro vocabulario. Hay maestros que hasta malas, bueno, no malas palabras porque no existen las malas palabras, hasta groserías utilizan en su clase, ¿no? Entonces, y el niño, ¿y dónde lo escuchaste? Es que mi maestra lo dice, ¿no? A mí me tocó una en el preescolar, cuando mi hija llegó, decía, déjame acuerdo, miércoles, ¿sí? Y yo me quedé así de, se le caía algo y decía, miércoles. O sea, no me está diciendo mierda, que es lo que quiere decir, ¿no? Pero ¿dónde lo escucho si yo no lo digo? ¿Sí? Pues resulta que tenían una maestra que era de baile, que era peruana, y para ellos son como muy natural decir mierda. Entonces, le dijeron, no digas mierda, entonces ella cambió mierda por miércoles, ¿no? Entonces ya mi hija en preescolar decía miércoles. Entonces, ¿cómo le explicas que no? Si el maestro es el encargado de esta parte del lenguaje, ¿no? Entonces, sí es importante que como al frente de un grupo, en esta relación, desde la estimulación, desde la motivación y desde el ejemplo como maestros, ¿no? Sí, justamente la maestra de preescolar le pasó algo similar porque ella les decía a los niños, ya que recojan su tianguis, van a salir al receso. Pues justamente una niña se le quedó grabada esa palabra y en su casa le dijo a su papá, ya llegaste, vas a recoger tu tianguis del cuarto. Y el papá se quedó así, a ver, no entiendo. Y hasta que le preguntó y le explicó, es que la maestra nos dice que cuando recojamos nuestro tianguis podemos salir y tu tianguis son tus zapatos. Y ya lo estaba repitiendo, o sea, dices, o sea, la importancia que tiene lo que tú dices y lo que ellos repiten. Claro, porque somos el modelo. Recordemos que aunque no queramos, nosotros somos el modelo, ¿no? Y la importancia de los niños hasta los 6 años entienden el lenguaje figurado, que es el doble sentido de la palabra. Si yo le digo a mi hija, échale un ojo a los tacos, la niña literal entiende que es echarse, o sea, te puede decir, no entiendo, ¿cómo le voy a echar el ojo a los tacos, no? Porque hasta los 6 años crea este proceso cognitivo del doble sentido de las palabras, ¿no? En la cognición del doble mensaje de el lenguaje figurado, ¿no? Pero en un preescolar los niños entienden literal las cosas, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque recuerden que ustedes son el modelo y a cuidar, ¿no? Ya ahora nosotros en la secundaria adoptamos el lenguaje de los chavos, ¿no? Nos dicen hasta chavorrucos y ellos dicen, ay, no sé, bueno, no sé si les ha tocado, yo veo una serie, es un documental que me nutre mucho, le llamaban La Rosa de Guadalupe, no sé si lo alcanzaban a ver en algún momento, ¿no?
pero estos documentales realmente son investigaciones. Es muy didáctico, maestra. Sí, no, demasiado didáctico, ¿no? La Rosa de Guadalupe a mí me encanta cada episodio porque son del uno, entonces, yo lo veo y digo, no, hay pedazos que no le entendí, o sea, literal no le entendí qué quiso decir por el nuevo vocabulario y lenguaje que traen ahora los jóvenes. Y yo digo, bueno, mi hijo es joven y no habla así, entonces, ¿quién está como medio raro, no? Los del documental de La Rosa de Guadalupe o la sociedad en la que se relaciona mi hijo, ¿no? Entonces, sí, o sea, está emocionante conocer todo tipo de lenguaje para entender lo que te estén diciendo. ¿Qué pasa ahora, desafortunadamente, con los abusos sexuales, no? Los papás le llaman galletita, le llaman tu platanito, le llaman tu cosita, un pajarito, ¿no? Y cuando el niño llega y te dice, es que mi tío me agarró mi galleta o mi galletita, pues dice, pues comparte, mija, no seas así, ¿no? Pero la niña te está diciendo que la están de Story Lupe, sí. Yo digo de Lupis Rose, para que se escuche bonito. Con mis alumnos les digo, hoy vamos a ver un documental que se llama The Lupis Rose, y se quedan así como que wow, y cuando les pongo La Rosa de Guadalupe dicen, o sea, maestra, le digo, pues es que para que suene emocionante, ¿no? O sea. Qué manchada. Y con la casa de frente a cada quien su santo, maestra. Tengo que traducirlo al inglés, así que ayúdenme, ¿no? Ese casi no lo veo. Digo, ya no sé si lo pasan o no lo pasan, yo me quedé hace mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, hay temas que los manejan totalmente diferente de la realidad, ¿no? Ese tipo de programas, y lo único que hacen es confundir al adolescente, que es el público principal que tienen, porque uno como adulto, pues, X, ¿no? Ese programa, pero sí. Más pésimos actores. Sí, no, se ve, obviamente se ve, bueno, por eso les digo, son documentales, yo les llamo The Lupis Rose, así para que suene emocionante, y en verdad en preparatoria les pongo como ejemplo a veces, vemos un pedacito nada más para comparar, por ejemplo, en sociología o en la materia de historia de sociedad y a ver, esto es nuestra sociedad, en verdad esto vivimos de que está del uno y utilizan un vocabulario que realmente yo desconozco, y hasta ellos se ríen, ¿no? Y hacen un comparativo y dicen, pues, ¿sabe de dónde están sacando este documental, esa información, ¿no? Porque, pues, no. ¿De qué tribu? Sí, de dónde lo sacan y las conductas, ¿no? O sea, no digo que no sean reales muchas de ellas, pero son sobreactuados y exagerados, ¿no? Y yo hasta les digo, vean cómo nos meten ideas, porque, por ejemplo, yo no conocía las aguas locas y gracias al documental de The Lupis Rose, pude ver que los jóvenes estaban tomando aguas locas y luego me dicen, no, maestra, así nos ajusta para la cerveza, para el vodka, para todo lo demás, o sea, ¿por qué tener que utilizar estas cosas, no? Pero bueno, o sea, a veces hasta los malos ejemplos funcionan para educar, ¿no? Entonces, pues sí, viendo lo que es el lenguaje en toda esa etapa, mucho cuidado en utilizar palabras que no sean como a criterio de ese nivel, ¿no? Y como les digo, maestra, a mí me pasa que cuando se me caía algo, yo les decía, ay, Santa Cachucha descachuchada. Y después, los niños cuando se les caía la crayola igual, Chanta Cachucha. Y yo, no, dije, definitivamente lo tuve que cambiar. Y ya omití esa expresión, y ya los mismos niños me decían, ¿y la Santa Cachucha? Y yo, no, ya no hay Santa Cachucha. Pero sí lo tuve que cambiar porque los niños empezaban a decir eso. Sí, son esponjitas y recordemos que nosotros les estamos estimulando el vocabulario. Sem, te escuchamos. Ok, quería hablar en cuestión de eso, de que podríamos decir, hay varias tribus urbanas que hablan diferente, tienen como que sus maneras de expresarse, pero eso es lo más chavorruco y creo que es el mayor difusor de información alterada, porque muchas de las cosas que pone ahí, pues lamentablemente no son como lo que son, como los otakus que los ponen que diario van disfrazados y así digo, eso no es cierto, ¿sabes? Y pues sí, siguen pasándolo, de hecho están al día con todas las tendencias.
¿En serio? Me voy a dar a la tarea de verlo. Hace muchos años ¿qué te digo? Unos 3 años que no más, que no veo, que no me siento ver un programa de televisión, pero pues por cuestiones de trabajo no sé a qué horas lo pasen. Pero digo, me voy a hacer, si no voy a entrar a internet para ver de qué están hablando ahora estos documentales que son tan nutritivos para la educación, ¿no? Y que a veces le meten más ideas a los jóvenes antes de como aclarar, ¿no? De hecho, es una joyita, porque acaban de sacar el último tema, pues el que anda más así como que en boca, que es lo del OnlyFans y todo eso. ¿Lo de qué? Cosas ahí que vende la gente. ¿Pero qué es? Es un Instrúyeme. negocito, maestra, por si le quiere entrar. Es que, ¿Un negocio? es que ahí la gente en esa página vende fotos, ya sea eróticas o explícitas, por Ajá. cierta cantidad al mes. Santo Dios. Pero, por ejemplo, yo me tomo fotos y yo las subo. Ajá, sí, pero, o sea, obviamente que tengan un atractivo, no van a ser las de Instagram. Ay, dije, qué grosero me está diciendo que yo no tengo atractivo. No, lo que Digo, pasa es que usted maestra, debe pero de que sean presumir. atractivas, no invente. Sus fotos No, no. pero Usted debe de presumir sus delicias. Santa María, ¿y me van a pagar? No, hombre. claro, Es un negocio, maestra. sí, hay morras que sacan de a $500,000 por mes. ¿A poco? Pero Es que como no, un bueno, Herbalife, pero más nice. como consensuado, digo, es como, bueno, ¿estás de acuerdo? No creo que sea delito. Bueno, es pornografía, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los No, porque que... hay unas que venden erótico, o sea, no es porno como tal. Ah, es erótico nada más. Órale, no No, hay sabía. unas que sí son porno y otras erótico. Santo Dios. Es Y, y, depende del nivel. y te metes así nada más y revisas las fotos, ¿no? O que, No, fíjate, tienes que pagar primero para ver las fotos. ve nada más. No, ¿y a qué nos lleva? O sea, los chicos empiezan a obtener ingresos sin tanto esfuerzo y creen que la vida es así de sencilla, ¿no? Digo, también De es, hecho, eso es algo muy debatible, ya que pues muchos nos sentimos muy mal por eso que estamos estudiando, que ya están en una carrera, o sea, que ya están ejerciendo algunos, ujú, que ese ingreso que sale tan abundante y así de la nada, pues desvanece totalmente la meritocracia en la cual crecimos. claro, ¿no? Y aparte, eso es nuestro futuro, son nuestros futuros mexicanos, ¿no? Entonces, ay, no, y más si lo publico, imagínense que yo no estaba enterada, ¿no? A lo mejor por mi mundo, mi esferita donde vivo, no estaba enterada de esta situación. Pero ahora ya sale público en la tele, entonces las chavitas que no conocían, yo me quedé en La Rosa de Guadalupe en que vendían su virginidad, por Dios. Y ahora ya me salen con esto, pues imagínate, o Todavía, sea. Sí, bueno, en un episodio donde una chavita quería ir al concierto de no sé qué artista y como sea iba a buscar dinero, ¿no? Entonces dice, ay, voy a vender mi virginidad y lo publica en Facebook y tenía muchos clientes, ¿no? Pero ¿cómo les mete ideas, no? Bueno, yo lo no, veo. de hecho, si Y no ya. se les había prendido un poquito, Sí, y ahí mismo dice la chica, bueno, pues si la voy a perder por tonta, enamorarme de alguien, pues mejor le saco dinero. Y es el mensaje que le dejan a los jóvenes, ¿no? Entonces ya así empieza la pornografía, la prostitución y demás, ¿no? Pero ahora bueno, resulta que se sienten geishas sí, y ahora venden resulta. su suague. Tuvieran la formación, la educación y toda la cultura como la llevan, estaríamos hablando de otras cosas, pero solamente para sacarle un beneficio económico, pues no. Y No, pues nosotros como docentes que estamos frente a grupo, que nos vamos a encontrar con chicas en que te comuniquen, que te hablen sobre lo que están viviendo, lo que están pasando, lo que están pensando hacer, pues ahí también nosotros podemos intervenir, ¿no? Apoyar un poquito en esta parte de la educación, pero desde el punto de vista educación socioemocional y educación, pues en inteligencia emocional, ¿no? Que tomen las decisiones más asertivas. Sí, Ok, porque luego si el muchacho está bien guapo, le voy a decir que cuánto va a querer por la foto. sí. Imagínense, ¿no? Al ratito
todo lo que conlleva, ¿no? En un momento de locura quizás suban una foto erótica, no tanto sexual, ¿no? No tan pornográfica, por llamarlo de una forma, ¿no? No tan pura. Erótica, el bullying que pueden vivir, el acoso que pueden vivir posterior, la adicción que se les puede hacer posterior, o sea, es un mundo es otro mundo, pues, que los jóvenes pueden estar experimentando y los padres no estamos al pendiente de eso o no lo conocemos. Por ejemplo, yo tengo un adolescente y no sabía que existía eso, a lo mejor ya mi hijo está famoso y millonario es y yo ni en cuenta. Entonces, Y no pues, le comparte los gastos. no me ayuda para el gas, no me ayuda para la luz, que ya subió todo, entonces voy a hablar ahorita con su cuenta. Ay, sí. No, o sea, como papá, si un hijo está ganando dinero, se va a manifestar de alguna forma, ¿no? Ya compró unos tenis, ya compró un celular mejor, ya tiene algo que yo no le compré, entonces como papá te das cuenta que algo está raro, ¿no? Y pues prendes esos focos de alerta. Pero papás que quizá no están al pendiente de los hijos, pues difícilmente se van a dar cuenta de lo que está viviendo el joven, ¿no? Olga, te escuchamos. ¿Vas a tener presentación o te la vas a aventar así? No, solamente voy a hablarlo. Platícanos. Ok. Yo investigué lo que son las estrategias para la estimulación del lenguaje. La primera de ellas es utilizar soportes visuales. Presentar imágenes de las palabras permite al niño asociar la palabra con la imagen que observa. Es decir, por ejemplo, presentar la imagen de una vaca y decirle vaca, o un perro y decir perro. Igual cualquier objeto, pero que asociarlo con la palabra, para que el niño vaya relacionando la imagen con lo que le decimos verbalmente. Siguiente, reforzar los intentos o esfuerzos que hacen los niños al hablar. Debemos repetir o responder al niño cuando vocaliza o hace algún intento de comunicación. Por ejemplo, yo que trabajo en guardería, estoy ahorita trabajando con bebés y hay algunos que pues ya dicen mamá, papá, y nosotros se lo repetimos, volvemos a repetir esa comunicación que ellos dicen y volvemos a decir papá o agua. También tenemos una niña que ya dice agua y nosotros volvemos a repetir la palabra. Es importante hablarles claro y lentamente. Repetir enseguida lo que el niño dice, pero de una manera correcta. Como ya lo habíamos comentado antes, o sea, no decirle que es un guaguá, decir la palabra correcta que es perro. Fomentar en el niño la necesidad de pedir lo que necesita o demandar objetos por medio del lenguaje, sin anticipar nosotros mismos sus necesidades. Por ejemplo, si el niño necesita algo y a lo mejor lo señala con su manita, no sé, podemos preguntar como qué es lo que necesitas, ¿quieres agua? Pero sí hacerlo por medio del lenguaje, no como anticiparlo y ya, o sea, darle las cosas sin que él se esfuerce, por emitir algún sonido. Procurar leer al niño todos los días algún cuento con imágenes atractivas. También podemos contar historias por invención propia. Esto ayuda mucho para la estimulación del lenguaje. También lo que yo utilizo mucho en la guardería es la utilización de marionetas. Les llama mucho la atención y también les estimula mucho su lenguaje. Siguiente punto sería ser expresivo y utilizar gestos al comunicarnos con los niños. También cuando les contamos el cuento, no sé, podemos estar diciendo que el perrito se lastimó y lloró y hacer como la expresión como de tristeza, ¿no? En nuestro rostro. Igual ahorita pues no nos observa nuestro rostro porque traemos el cubrebocas, pero a lo mejor el sonido, ¿no? Así de que estaba llorando y hacerle así como que, uy, lloró el perrito, ese tipo de sonidos también les estimula su lenguaje. Otra cosa que sirve mucho es cantarle a los niños. Mediante las canciones los niños pues se animan pues y están muy atentos y ellos también tratan de emitir los sonidos que decimos en las canciones. Conecta las palabras escritas con las orales y señalarle lo escrito al niño y mencionar lo que dice. Podemos, por ejemplo, cuando los niños ya empiezan a escribir su nombre, podemos pues decirle, mira, aquí dice, no sé, Juan o Carlitos, para que el niño también vaya asociando la palabra escrita con lo verbal. Y sería todo
todo lo que yo investigué. Muchas gracias. Sí, si ustedes ponen atención a todo lo que su compañera nos compartió, todo eso lo hacen en preescolar, o sea, cantar, leer, jugar con la voz, modular la voz, el marionetas, todo esto porque estamos estimulando el lenguaje. O sea, el objetivo principal, aparte del juego y aparte de la dinámica, siempre tiene algo cognitivo que es estimulación del lenguaje, ¿no? El que la mamá le lea un cuento y la niña esté escuchando palabras también es estimulación para el lenguaje. La niña a lo mejor, Santa Cachucha, ella no la conocía, ahora ya está estimulada con esa palabra, ¿no? No les digo que ustedes tengan que hablar a la perfección, así de, y entonces les decía, no, ustedes pueden expresarse, pero recuerden que toda expresión va a quedar grabada con los chiquitines, entonces nada más cuidar que no sean palabras que puedan sentirse ofendidos los papás, ¿no? Porque aquí el mayor como problemita es que los papás se sienten ofendidos porque el niño dijo una grosería, ¿no? O se expresó de alguna forma. Entonces también, o sea, entender la parte de que nosotros somos seres sociales y que también nosotros tenemos una educación y una formación. Utilizar el menor vocabulario que no sea pertinente para el nivel educativo. Por ejemplo, en secundaria, en preparatoria, ya hay como otro contexto de lenguaje, ¿no? Ya el maestro, de hecho, los adolescentes son los que hablan más que uno, en los que uno nada más refuerza, ¿no? Pero sí, el corregir, cuando el niño dice la palabra mal, el corregirlo, el niño va creando desarrolla su oído y va imitando estos sonidos, aunque quizá no tenga como todo el conocimiento de las palabras, pero aumenta su vocabulario. ¿Qué ejercicios también se pueden hacer? Por ejemplo, dulces en la boca, mover la lengua, que el niño juegue círculos con la lengua, es también importante para la estimulación temprana. Sonidos, imitar sonidos, a ver, todos hagan run y rrr, todos jugando. Sílabas, como les digo, jugar con la lengua. Solicitar besitos también estimula el sonido y el lenguaje. Soplar, jugar con la lengua hacia arriba, hacia abajo. A ver todos, la lengua de este lado. Todos ponen la lengua en el cachete. Ahora la lengua arriba. Ahora este tipo de ejercicios con la lengua les va a ayudar a pronunciar correctamente. También se les pone un lápiz aquí en la boquita y empezar a hablar, ¿no? Y repetir las palabras para que ellos jueguen con la lengua. Recuerden que el sonido lo hace la lengua. Bueno, la posición de la lengua. Ahí, Maestra, mande. yo les unto mermelada, Nutella o cajeta en los labios para hacer los ejercicios linguales, para Sí. fomentar el habla correcta, pues la palabra correcta. Perfectísimo, toda su estimulación le sirve a los niños y lo puede hacer uno en casa, también lo puede hacer en la escuela, ¿no? Y qué suave que maestros como ustedes pues se preocupen por ayudarles en el aprendizaje del lenguaje. Me marca que nos queda 1 minuto de clase, yo sé que se nos va el tiempo volando, no sé si es porque ya tenemos hambre o porque en verdad el tiempo pasa volando, ¿no? Pero bueno, jadear, hacer el sonido de los animales, la onomatopeya, lo que les comentaba su compañero. A ver, tengo ahí mensaje. Ay, ¿sabe qué me salí? Ay, Josué, ¿qué dices cosas? No vi que, ay, es que... Dice que esos juegos son para el novio, maestra. El juego de la lengua. Pero no es del los tienes 14 que de febrero. practicar bien en el preescolar para que de grande los sepas usar. Sí, para que jueguen con la lengua, pero bonito, que no te dejen toda acá escurriendo y demás, que controlen su salivita. Ahora entiendo por qué mi hermano decía que se quería casar con una educadora. No, pues las educadoras le saben a todo eso de la lengua. Se sorprendieron por el OnlyFans. Ok, me queda menos de 1 minuto. Gracias.